Gracias. Gracias, Dios les bendiga. Feliz noche a todos. Dígale al que está a su lado, feliz noche. Con una sonrisa. No cuesta nada, pero vale mucho. Vamos a continuar en lo que hemos estado trayendo porque es un eslabón detrás del otro. Hoy vamos a contemplar el nacimiento, el crecimiento, la caída y el resurgimiento del anticristo. Es decir, todas estas cosas le ocurrieron y le han ocurrido y le están ocurriendo al anticristo. Así que hemos visto en las presentaciones anteriores cómo este sistema apóstata, conocido como el cuerno pequeño, que creció mucho, él puede hablar palabras contra Dios, puede perseguir a los santos y puede cambiar la ley de Dios. Ese cuerno pequeño tiene poder para arrancar a otros cuernos. Además, se engrandece contra el ejército del cielo y hace su voluntad, colma de honores a los que le reconocen y reparte la tierra. Eso lo está escrito en Daniel 11, 36 al 39. Y el dragón, que la Biblia lo presenta como el símbolo de Satanás, el término que se usa en la Biblia para hablar de Satanás dice, el dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás. El diablo le dio su poder, su trono, su grande autoridad a esta bestia, a este poder. Y este poder sufrió una herida como de muerte, pero su herida mortal fue sanada. Ya le dije a ustedes que esto ocurre precisamente por un acto que hizo Napoleón Bonaparte. ¿Qué tenía Napoleón que ver con el papado? Si él, un francés, y el otro, un italiano. ¿Y qué tiene que ver este francés con aquel italiano? Simplemente Napoleón era un masón. Y siendo masón, los masones están bajo las órdenes de los jesuitas. Si no se ha llevado el CD de los jesuitas, es bueno que se lo lleve, porque ahí usted se informa de las cosas que estoy diciendo y tiene que saber qué es lo que está haciendo esa gente, qué es lo que hacen, hacia qué dirección van, qué rumbo llevan. Y cómo los jesuitas, allá en esa década de 1790, ellos habían sido, yo diría que humillados por el papado, y entonces en venganza le exigen a Napoleón, como era un masón, y ya dije que están bajo las órdenes de los masones de los jesuitas, le exigen a Napoleón que vaya a traer al Papa de Francia, de Italia a Francia, y meterlo preso. Y Napoleón mandó su general, Berthier, y él fue allá, lo trajo, y acá muere en la mazmorra de Francia hasta que el papado vuelve a aparecer. Por eso es que estamos hablando de eso. Y dice que después que muere y se sana, que fue herida mortal, se sana, entonces, después de eso se maravilló toda la tierra en pos de la bestia, en pos del papado, y adoraron al dragón, que es el diablo, lo adoraron, que había dado autoridad a la bestia. Por un lado, intentará ganar adeptos, y por el otro lado dice que le adoraron todos los moradores de la tierra, cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida. Así que fíjese bien, porque hay uno de los temas, pastor, que habla de las plagas. Y ese tema de las plagas, tú tienes que saber por qué vienen, a quién le va a caer y si te van a caer a ti o no. Y aquí está hablando de que los moradores de la tierra, cuyos nombres no están escritos en el libro de la vida, esos son los que adoran al papado. ¿Ok? Ahora, el papado, por otro lado, al que se le ponga enfrente, se le ponga por delante, se lo lleva. Destruye a sus opositores. Apocalipsis 13 nos dice, y engaña a los moradores de la tierra, y manda a los moradores de la tierra que le hagan una imagen a la bestia. Y que la imagen hable y haga matar a todo el que no adore a la bestia. Así que la imagen del papado es el protestantismo apóstata. Protestantes, ¿en qué se parecen los protestantes a los católicos? Los católicos dicen claramente, ellos dicen que ellos van con la Biblia
Eso los católicos se lo dicen a los protestantes. Ellos dicen que ellos van con la Biblia. Pero que busquen un pasaje de la Biblia que diga que hay que guardar el domingo. Y ellos guardan el domingo, los protestantes guardan el domingo. Entonces, los únicos que son firmes en la observancia de los mandamientos de Dios de acuerdo con la Biblia son los adventistas del séptimo día, dicho y reconocido por el Papa. Amén. Así que Dios tiene un pueblo y ese pueblo guarda sus mandamientos y tiene la fe de Cristo Jesús. Ese es el pueblo. De tantas iglesias que hay, esta es la única que es la verdadera. ¿Por qué? Porque va más cerca de la Biblia que las demás. Y está obedeciendo este libro. Este es el libro que hay que obedecer. Aquí hay que, todo el que le diga a usted cualquier cosa, páselo por aquí y páselo por los 10 mandamientos. Ese es todo el lío. Usted lo pasa por los mandamientos, ahí patinan. Ahí patinan. ¿Por qué? Porque no están de acuerdo con los mandamientos. El anticristo recibe su poder del diablo. Adoraron al diablo, a Satanás, que había dado autoridad a la bestia, y decía, ¿quién como la bestia? ¿Y quién podrá luchar contra ella? Y también recibe apoyo, no solamente recibe la autoridad del diablo, sino recibe apoyo de las naciones. Y en profecía, naciones son aguas. Y la bestia que Juan vio, allá en Apocalipsis 17, dice que la vio allí, que estaba por encima de muchas aguas, estaba dominando y controlando. Aguas son gente, así que el papado tiene más de 1 billón, no millón, 1.000 millones, tiene más de 1.000 millones de miembros. Y entonces nosotros no estamos diciendo que ese 1.000 millones se van a perder. No, estamos diciendo que esa gente necesita oír esta verdad. Amén. Ahora, la verdad no es, Dios no la presenta para que la gente obligatoriamente la acepte, sino para que la gente no tenga, Dios no le acepta a nadie ninguna excusa de decir, yo me perdí, pero fue que a mí no me dijeron nada. No, Dios tiene su gente que le comunican al mundo la verdad. Si la gente no quiere hacerle caso a la verdad que el pueblo de Dios está comunicando, el pueblo de Dios debe cumplir con su parte, comunicar la verdad. No nos mandaron a nosotros a convertir a nadie. Nos mandaron a ser testigos del Señor, de Dios. Y decirle a la gente, a la ley y a qué más. Y al testimonio. Y si hablan conforme a esto, no lo hablan así, no les ha amanecido. Pero si hablamos de acuerdo a la ley y al testimonio, ya nos amaneció a nosotros. Amén. Así que entonces, la gran ramera, la que está sentada sobre muchas aguas, y las aguas que has visto donde la ramera se sienta, son pueblos, muchedumbres, naciones y lenguas. Ese es el apoyo que recibe el papado. Millones de millones apoyando al papado. Mire, cuando pedófilos hay en todas las iglesias, en todas las religiones, en la católica, en las protestantes, en todos lados hay pedófilos. Si entendemos el término, es hombres que se meten con niñas. Y cuando yo trabajaba por allá por Albuquerque, Nuevo México, la capital de Albuquerque es la ciudad de Santa Fe. Y cuando el obispo de Santa Fe fue acusado por 5 o 6 jóvenes que ahora tenían como 28, 30, 32 años. Se juntaron esos jóvenes y fueron a la corte y le plantearon una demanda al sacerdote de ahí, al monseñor al obispo. La acusación era que esos jóvenes, niños y niñas, que ahora son hombres y mujeres, nunca se les olvidó lo que él les hizo cuando eran niños. Y son escándalos que una de las cosas que Benedicto tuvo que claudicar fue precisamente por los escándalos que habían en el Vaticano. ¿No leen ustedes los periódicos? ¿No leen ustedes las noticias? Yo tengo una revista conmigo que habla acerca de eso. Cuando la gente me dice, usted está exagerando, no, mira, este es un documento de ustedes. Yo les presento a ustedes lo de ustedes mismos. Así que si yo estoy exagerando, mira a ver si la exageración está correcta porque está escrita por ustedes. Es decir, no podemos hablar algo si no tienes una base. Si no tienes base en la Biblia, mejor ve y estudia la Biblia primero para que tengas la base. ¿Amén? Ok. Ahora dice, los 10 cuernos que has visto son 10 reyes. Esos 10 cuernos son la división del imperio romano en 10 partes. Y esas 10 partes son lo que son las tribus bárbaras. En el 472 vino la caída del imperio romano, después de Cristo.
y se dividió exactamente en 10 partes. Son 10 tribus bárbaras que atacaron al Imperio Romano y lo despedazaron y lo descuartizaron. Entonces dice acá, y esos 10 reyes tienen un mismo propósito, y note lo que dice ahí, entregarán ellos su poder y su autoridad ¿a quién? Ya sabemos que se le entregan al papado. Usted sabe, allá afuera hay un libro que se llama El conflicto de los siglos. Si hay alguna visita aquí que no lo tiene, ¿cuántas visitas hay acá? Que están aquí por primera vez o han venido hasta otras noches. Bueno, ¿no tienen ese libro? Pues vaya y dígale que se lo regalen, que ahí están regalando, no lo están vendiendo, están regalándolo. Así que, si lo quiere ahora mismo, alguien levante la mano y alguien se lo trae. Entonces, mire, pelearán contra el Cordero. Es decir, el Cordero es Cristo. ¿Y en qué forma pelean con el Cordero? En la persona de los hijos del Señor. Nosotros somos el blanco y el objeto del ataque del diablo. Satanás no está contento con esta iglesia. Mire lo que pasó en Haití. Una señora que era espiritista, ahora es adventista del séptimo día. Esta gente por aquí oyeron, pero estos no. Era espiritista y ahora es adventista del séptimo día. Resulta que la señora estaba haciendo su trabajo y tenía mucha gente ahí esperando. Tenía cientos de personas esperando porque era una espiritista famosa. Y esta mujer comienza a llamar al espíritu y llama al espíritu y llama al espíritu y el espíritu no venía. Y se molestó la mujer. Y al rato llegó el espíritu con la lengua afuera, cansado de correr o de volar, y llegó a donde la señora. Levante la mano los que querían el libro para que le entreguen el libro. Si no lo levanta la mano, no se lo dan. Y él no va a saber quién es. No puede adivinar porque los adivinos no van para el cielo. Entonces, fíjese cómo es el asunto. Ella, cuando el espíritu llega, ella le dice, ¿qué es lo que te pasa? Lo regañó. ¿Qué es lo que te pasa? Me tienes aquí, mira cómo está la gente esperando allá. ¿Y por qué tú me has hecho esperar tanto? Él le dijo, es que estábamos en una reunión con el jefe grande. ¿Y quién es el jefe grande de los demonios? Pues a Chamuco. Entonces, ella dijo, ¿y qué pasó ahí? Dice, no, estábamos hablando y estábamos discutiendo y estábamos hablando ahí que tenemos un enemigo en común. Tenemos controlado a todas las iglesias cristianas, pero hay una que no podemos con ella. Dice, ¿y quién es esa? Dice, esos son esos adventistas del séptimo día. 2 o 3 oyeron. Esos son adventistas del séptimo día. Óigame. Y entonces, ella dijo, ¿y tú sabes dónde están? Dice, no te puedo decir más nada, me tengo que ir, pero después cuando me llamen regreso. Y arrancó y se fue el espíritu. Ella le dijo a la secretaria que tenía, dile a toda esa gente que vengan mañana o vengan pasado porque no podemos trabajar hoy. Y se fueron la gente. Ella se arregló, se cambió su ropa, agarró un taxi y le dijo al taxista, llévame a la iglesia adventista del séptimo día. ¿En qué dirección está eso? Estamos igual, brother, yo no sé en dónde está. Tú búscala y me dice dónde está. La llevó allá a la iglesia, una iglesia grandota, allá en Haití, en Puerto Príncipe. Cuando llegó allá, llegó a las 11:45 y el pastor estaba predicando. Oye, cuando esa mujer entra, viene para acá, para el frente, toda la gente que estaban ahí sentados, como están ustedes, desde allá atrás comenzaron a levantarse y a irse. Y se fue yendo y dejaron la iglesia vacía, entonces el sermón no se terminaba, pastor. Y el pastor se asustó, ¿y qué pasó aquí? Todo el mundo se fue porque esta mujer ya entró. Y la mujer se sentó ahí sentadita a escuchar al pastor. Como él vio que la gente se le fueron, le dijo, ¿y usted quién es? Dice, yo soy fulana de tal, muy conocida aquí en la ciudad. ¿Y qué es lo que usted quiere? Dice, porque mire, me vació la iglesia. La gente tenía miedo porque es como si el diablo hubiera entrado. Y entonces él le dijo, ¿qué es lo que usted quiere? Dice, yo quiero saber quiénes son ustedes. Y le contó la historia de lo que le había pasado con el espíritu. Entonces el pastor se sentó con él y le dio un estudio bíblico. En vez de terminar un sermón, terminó con un estudio bíblico. La mujer se interesó, tomó todos los estudios, se bautizó y comenzó a buscar toda esa gente que estaba creyendo en el diablo. Ahora los viene a traer para que crean en Cristo Jesús.
Así que hermanos, la pelea es seria y hay que seguir peleando, pero hay que seguir peleando con la espada de dos filos, que es la palabra de Dios. Hay que pelear con la ayuda del Espíritu Santo. Hay que pelear con los ángeles del cielo que están a nuestro lado. Hay que tener a Cristo en el corazón y hay que honrar al Padre. Amén. El dragón hizo guerra contra Cristo Jesús, contra Miguel. Y el dragón se llena de ira contra la mujer y hace guerra contra los descendientes de la mujer. Es decir, el diablo se llena de ira contra la iglesia y hace guerra contra la iglesia que queda, que desciende de aquella iglesia que Cristo fundó cuando vino. Amén. Y esa iglesia que queda es esta que se llama Adventista del Séptimo Día. Alguien dirá, bueno, eso lo dice usted porque usted es adventista. No, espérate. Yo me voy a la Biblia. Yo me voy a la Biblia. Me invitaron a predicar en una iglesia pentecostal, allá en Puerto Rico hace muchos años. Y me dice el pastor, cuando estábamos en la plataforma, voy a presentarlo y me presento. Yo me llevé un hermano para que orara por mí mientras yo predicaba. Y estábamos ahí sentados y cuando el pastor me pidió que me levantara, me levanté y me presentó. Y cuando me levanto y me paro ahí, le agradezco a Dios, le agradezco al pastor, le agradezco al hermano que me invitó y le agradezco a todos por estar ahí. Eso era un hormiguero ahí esa noche, no cabía la gente. Y empecé a predicar ¿a qué horas? A las 9 de la noche. Y yo le dije, bueno, ya es tarde para nosotros. Dice, no, para nosotros está empezando la noche. Y la noche no es de nosotros, es del Señor. Usted agárranquese por ahí para abajo y olvídese de ese reloj, que nosotros le vamos a poner algo ahí para que no lo vea. Está bien, vamos para encima. Y ¿saben algo? Le dije a esos pentecostales esa noche, aquí está el pueblo de Dios. Lo único que no han oído la invitación de Dios que está en Apocalipsis 18:4. Pastor, léale la invitación a su iglesia. Apocalipsis 18:4. Tenga la bondad de leerle la invitación a su iglesia. Y lo puse a leer la Biblia. Salid de ella, pueblo mío, para que no participéis de sus plagas o sus pecados, ¿verdad? Le dije, bueno, ¿de dónde tienen que salir ustedes? Una de dos, le dije, yo soy adventista del séptimo día y ustedes son pentecostales. Uno de los dos está bien y uno de los dos está mal. Y esta noche vamos a ver con la Biblia quién está bien y quién está mal. Y yo lo siento por usted, pastor. Quizás nunca más me invite aquí a su iglesia, pero la verdad le queda esta noche aquí. Yo no vine aquí para convertir a nadie, yo vine para predicar la palabra de Dios. Óigame, ese pastor estaba que cambiaba de colores. Yo le doy una de las acusaciones que tienen mis hermanos, porque los mismos dirigentes se lo dicen, es que los pastores adventistas no tienen el Espíritu Santo, porque no hablamos lenguas. Venga acá, pastor, ¿usted habla lenguas? Aleluya, dice él, y dicen los hermanos, aleluya. Yo le dije, no le estoy preguntando por el aleluya, le estoy preguntando si usted habla lenguas y si usted sabe de lenguas. Me dijo, sí. Le digo, ok. Y sabe que la Biblia dice que si alguien habla lenguas, que busque a alguien que lo interprete, ¿verdad? Ok, pues yo voy a hablar lenguas ahora. Y usted me va a interpretar. Y tiene que saberme interpretar porque yo sé lo que voy a hablar. ¿Estamos? Y le dije, en arquén hologos kai hologos en prostonteón, panta di autoegéneto kai corisegéneto en arqué. A ver, pastor, comuníquele aquí a su gente qué idioma hablé y qué es lo que dije. Y lo que salió dice, hermano, yo se los dije que el Señor iba a mandar un varón de ultramar porque ustedes a mí no me hacen caso. Oye, qué fácil se arregló el tiro, ¿no? Y le dije, espérese, brother, eso no es lo que yo dije. Te está traduciendo de otra manera. Yo no dije eso. Yo dije lo que está en Juan 1:1 y es el idioma griego. En el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Eso se lo enseñan a uno apenas entra, ¿verdad? Al departamento de teología y agarra idiomas bíblicos. Así que entonces cuando le dije eso a él, le dije, el asunto de hablar lenguas no es lo que Dios quiere. Porque el don de lenguas, ¿para quién es? Le dije, pastor, ¿usted me puede explicar para quién es el don de lenguas? No es para los hermanos aquí. No, el don de lenguas es para los que son de allá afuera. Las profecías son para la iglesia. Y el don de lengua es para los de afuera, para que cuando entren y no entienden, el Espíritu Santo hable a través del que está usando y hable lenguas.
Pero la lengua tiene que hablarla en el idioma que la gente la entienda. Amén. No en jeringonza que no entienden. Ahora la alianza final se hace guerra contra el Cordero y la alianza final, que es la ramera y las aguas, que son la gente, y los reyes, que son los gobernantes. Ellos están ebrios de la sangre de los santos. Apareció en el cielo una gran señal, dice el apóstol Juan, del capítulo 12, 1 y 2, una mujer que en profecía mujer es iglesia, vestida de sol, luz, verdad, con la luna debajo de sus pies. Eso es el Antiguo Testamento. Y sobre su cabeza una corona de 12 estrellas, los 12 apóstoles. Y estando encinta la iglesia que está a punto de recibir al Salvador del mundo. Clamaba con dolores de parto en la angustia del alumbramiento. Pero aquí la mujer de Apocalipsis 12 no puede ser la Virgen María. ¿Por qué? Porque la Virgen María no tuvo dolores de parto según la tradición católica. Y acá la Biblia dice que tenía dolores de parto. ¿Lo dice o no lo dice? Si no lo dice, pues se lo pongo ahí otra vez. Y estando encinta clamaba ¿con qué? Con dolores de parto. Pero la tradición católica dice que la Virgen no tuvo dolor. Hágame el favor. Tampoco la Virgen fue perseguida por el demonio después que Cristo subió a los cielos. No, se fue para Turquía y allá murió, allá la enterró Juan. Y los católicos van a la tumba de María a venerarla y como entonces sale con que está en el cielo. ¿Ves la contradicción? La gente no analiza la nota. Dicen las cosas y no se ponen a pensar lo que dicen. Y no estuvo sola en el desierto la Virgen por 1260 días, ni tampoco sola, ni tampoco voló con las alas del gran águila al desierto para ser sustentada por tiempo y la mitad de un tiempo. Eso no fue la Virgen María. Esa es la iglesia que está presentada aquí, que iba a pasar por un periodo de 1260 años de persecución por parte de la Iglesia Católica. Los fieles de Dios que obedecían a su palabra y obedecían su santa ley, fueron perseguidos 1260 años por la Iglesia Católica. Desde el 538 después de Cristo, que arranca con 15, ¿cómo se llamaba el primer papa? Ahora me acuerdo que se lo dije, se lo iba a preguntar. ¿Virgilio cuál? Primero. ¿Quién lo puso en el trono? Justiniano. Oye, tienen buena memoria. Esta gente está comiendo bastante apio, pastor. Porque el apio da bastante oxígeno y ayuda mucho a recordar las cosas. Cristo comparó a su iglesia con su mamá. Dice, cuando los discípulos le dijeron, allá afuera están tu madre y tus hermanos que te están llamando. Jesús lo que dijo fue, ¿quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? Y luego extendió la mano a toda la gente que estaban ahí. Y dijo, he aquí mi madre y mis hermanos, porque todo aquel que hace, que hace, ¿qué cosa? La voluntad de mi Padre que está en los cielos, ese es mi hermano y esa es mi hermana y esa es mi madre. Amén. Ahora sí, Cristo habló claro. Entonces, ¿por qué la gente no quiere obedecer la palabra de Dios? Si en la palabra de Dios está para que, dice Jesús, si me amas, ¿qué? Obedécele. Cristo nació en el seno del pueblo de Dios. La iglesia en sentido espiritual dio a luz a su descendencia con angustia. Su comienzo, el de Cristo, fue angustioso. La iglesia después de que Cristo se fue al cielo, fue perseguida por el diablo, porque el diablo lo que quería era acabar. Oiga, pero usted sabe lo que es que Nerón, el más sanguinario de esos emperadores romanos, se alumbraba el camino de allá del Coliseo a su casa de noche con mártires que morían en la hoguera. Y mientras estaban ardiendo allí y cantando mientras morían, él iba por el centro, alumbrado por la muerte de esos mártires, y llegar a su casa. ¿Usted sabe lo que es eso? Esos mártires murieron, pero murieron cantando, murieron felices y contentos de que sabían que le esperaba una patria mejor. La iglesia huyó al desierto y allí estuvo sustentada por 1200 días, o sea, tiempo, y la mitad de un tiempo que quiere decir 1260 años. Y eso es lo que nos va a ayudar a nosotros a identificar a la mujer de Apocalipsis 12. 1260 días equivalen a la expresión tiempo, tiempos y la mitad de un tiempo. Y ese es el mismo tiempo que el cuerno pequeño, el papado, quebranta a los santos, persigue a los hijos de Dios.
Es el tiempo que usa el otro título del papado, el rey del norte, para matar a fuego y a espada a los sabios del pueblo de Dios, como lo predijo Daniel 12:7 y el capítulo 11, el 33. Allí Apocalipsis 11:2 habla de ese tiempo, que es el tiempo en que la ciudad santa es pisoteada. Ese es el tiempo que los dos testigos, que son la Biblia, el Antiguo y el Nuevo Testamento, esos son los dos testigos de Dios, iban a profetizar vestidos de saco, de negro, de humillación. Y ese es el tiempo que usa la bestia que sube del mar, que no es otra que el papado, para hablar grandes cosas y blasfemias. ¿Cuáles son las grandes cosas y las blasfemias que habla el papado? El papado se toma prerrogativas que nada más le pertenecen a Dios. El papado dice que el Papa es Dios en la tierra, que Él es el representante de Dios en este mundo. Es una mentira bien grande porque el representante de Dios en este mundo, Cristo lo dijo ahí en San Juan, dice que es el Espíritu Santo. Así que ningún hombre dejó Cristo aquí en la tierra, ni a Pedro ni a ninguno de los discípulos. Dijo, quédense en Jerusalén y no se me muevan hasta que venga ¿quién? El Espíritu Santo. Y entonces van a recibir poder y me van a testificar en Jerusalén, en Samaria y en todos los confines de la tierra. Oiga, fue tan grande el poder que en el primer siglo Pablo pudo decir, ya el Evangelio ha sido dado a conocer por todas partes del mundo. Amén. Bueno, la iglesia adventista necesita el Espíritu Santo para proclamar este mensaje y darlo a conocer al mundo. Amén. ¿Cuántos lo queremos recibir? Pero no ponga esa promesa para allá, para el final de su vida, cuando ya ustedes están muriendo. Póngala para esta noche. Cristo dice, si ustedes siendo malos saben darle buenas cosas a sus hijos, cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará el Espíritu Santo al que lo pida. ¿Has pedido el Espíritu Santo? Pues pídelo y verás que lo vas a recibir. Y cuando lo recibas va a haber una reforma y un reavivamiento en tu vida. Y esa reforma y ese reavivamiento va a ser un tremendo impacto en tu iglesia, en tu casa, en tu comunidad y en todas partes, porque tu estilo de vida cambia completamente. Cambias en todos los sentidos y las arrogancias se van y lo que llega es la humildad. Y Cristo dice, aprended de mí que soy como. ¿Y cómo vamos a aprender a ser manso y humilde sin el Espíritu Santo? Ahora dice, Dios le explicó al profeta Ezequiel el significado de un día en profecía. Yo te he dado los años de su maldad por el número de sus días, día por año te lo he dado. Es decir, en profecía, cuando habla de día, está hablando de ¿qué cosa? De años, ¿ok? Y ese es el tiempo del que el poder papal está en su apogeo. Es el tiempo cuando cambia la ley, es el tiempo cuando se da títulos de Dios, es el tiempo cuando persigue a los santos y es el tiempo cuando surge, después del siglo IV, aparece ese poder. Y ha agarrado fuerza porque nace, ahora crece, pero ahora le viene la caída. Note una cosa, en el año 330, hasta ese tiempo la iglesia fue perseguida, pero viene el obispo Silvestre, allá por el 314, entonces con él la iglesia llega a la cumbre, a la cima, al prestigio más grande, porque Constantino, que era emperador romano, se hizo cristiano, y él hace del cristianismo su religión, y hace que el Estado todo acepte el cristianismo. Entonces Silvestre fue el primer papa en usar la tiara de triple corona. Oh, pastor, pero usted no me dijo que era Virgilio. Cálmese, yo no dije que Virgilio usó la tiara. Estoy diciendo que Silvestre fue el primero que viene con esa tiara. Y esa tiara que es la triple corona, rey del cielo, rey de la tierra y rey del infierno. Ahora, el papado tenía problemas allá en Roma para tener predominio, mientras esta parte del imperio fuera dominada por las tribus bárbaras de los érulos. Entonces están también los vándalos y los ostrogodos, que esos tres grupos, esas tres tribus se convierten al arrianismo. Arrio, que era un sacerdote que había sido excomulgado por el Papa, tenía ciertas ideas que no iban de acuerdo con lo que la curia romana estaba enseñando. Así que entonces en el 526 incluso martirizaron al Papa Juan I, estos arrianos. Entonces el emperador del Oriente, Justiniano,
vio en el Papa Juan II la posibilidad de recuperar a Roma. Y entonces Juan II fue proclamado Papa en el 532 con la aclamación del emperador de Oriente, quien entre los regalos lo nombró por primera vez jefe temporal. Temporal. Ahora dice aquí, sin embargo, el predominio de los arrianos seguía. Tenía que venir alguien para que cuando se terminaba el poderío de los arrianos, entonces ese quedara ya oficialmente establecido. Y viene a ser en el año 537, un año antes de que comience la Iglesia Católica su apogeo, que Virgilio, aprovechando la derrota de la última tribu arriana a manos del general Belisario, y mandando a Juan, a Silverio al destierro a la isla de Palmaria, entonces él lo manda al destierro y él sube al trono de Roma como papa, este Virgilio. Entonces Justiniano se entera de la jugada que hace este Virgilio y lo hizo traer a Constantinopla. Y a pesar de que lo humilló, lo mandó de regreso a Roma con la sanción pragmática, que es un documento oficial que le daba al papado el control legal de muchos asuntos temporales en el occidente. Y en ese año, en el 538, nace el poder temporal político-religioso del papado. Por eso esa fecha es clave. Y ya para el 590, Gregorio I el Grande, por cuyas venas corría sangre imperial, hace del papado en la indisputada cabeza de Europa Occidental y rival del emperador de Oriente. Él fue el defensor de Italia contra las hordas bárbaras. Ya el papado es más que un poder religioso, ahora es un poder militar también, político. Y el Papa Teodoro I fue el primero en llamarse soberano pontífice para el 642. Y el Papa Esteban III, para el 752, a quien el rey francés Pipino le donó los estados conquistados en su lucha contra el rey lombardo Astolfo, que era enemigo del Papa. Y Carlomagno, hijo de Pipino, confirmó las donaciones hechas por su padre y le dio otras nuevas a él, otras donaciones nuevas. Y una muestra de lo que fueron capaces los papas fue la de Julio II, que fue otro papa, que lo llamaban el Terrible, y no dudó en ir al frente de las tropas cuando tenía 70 años contra el rey de Francia, Luis XII. Y este papa bañó en sangre a Italia. De una manera brutal recuperó territorios perdidos por cerca de 4 siglos. Ese era un papa bravo. Y otra demostración del poder temporal del papa fue la del papa Alejandro III, porque en el concilio de Tours, en el 1163, ahí él establece la Santa Inquisición, que es la maquinaria sanguinaria que tuvo la Iglesia Católica en la Edad Media. Y todavía guardan ellos allí todos los instrumentos de tortura porque los piensan utilizar contra ti y contra mí. Y si no, el librito que recibieron las visitas, si no lo has leído, vete y léelo otra vez. Denle a Roma el poder que tuvo en la Edad Media, dice ella ahí en ese libro, y volveremos a ver las atrocidades que cometió en el tiempo de la Edad Media. Es decir, que hizo atrocidades, al punto que murieron más de 500 millones de personas en ese periodo por no hacerle caso al Papa. ¿Qué le parece? Por no hacerle caso. Y esa Santa Inquisición persiguió a los herejes, los puso presos, y así se enriquece quitándole las tierras a todos ellos y sus propiedades, y por ahí viene entonces el poderío que tiene. Inocencio VIII es otro papa que era viudo y no tenía costumbres muy recomendables, y sus hijos vivían en el Vaticano, y él dicta una bula contra el pueblo valdense que estudiaba la Biblia. Él, hablando de los valdenses, dijo: la maligna y abominable secta de malvados fuese aplastada como serpiente venenosa. Es decir, odio que le tenían y le tienen a todo el que estudia la Biblia y la escudriña. La Biblia, la Iglesia Católica la prohibió completamente. Totalmente, nadie la podía estudiar. Y el que tenía Biblia, lo mataban. Y si no, váyanse a Francia, busquen ahí en San Bartolomé para que vean la matanza de San Bartolomé. De noche engañaron a los pobres hugonotes que venían a una fiesta, y esos hugonotes fueron engañados por el rey, Carlos V, y por el Papa, que en combinación esos dos se pusieron de acuerdo y esa noche
la sangre de los hugonotes corría por las calles de Francia. Este Gregorio XIII, cuando se enteró de la masacre de miles de hugonotes protestantes por órdenes del rey Luis XIV, e instado por los sacerdotes y prelados de Roma, en la noche de San Bartolomé, es lo que le acabo de decir, celebró una misa de acción de gracia. El Papa, viendo tanta masacre, va a dar una misa para agradecerle a Dios por la muerte de todos esos hugonotes que nada tenían que ver con el asunto del papado. Y mandó acuñar una medalla para conmemorar la matanza. Los hugonotes habían ido a París con el salvoconducto del rey a festejar una boda, y a pesar de eso fueron sacados de sus camas a medianoche y asesinados. ¿Ok? En Irlanda, en 1642, bajo el papado de Urbano VIII, 40.000 protestantes fueron inhumanamente sacrificados. Todo esto fue debilitando al papado y a los estados papales. Entonces, al final de los 1260 años de atropellos papales, aparece la Revolución Francesa, la que en 1798 puso fin al reinado papal. Napoleón declaró que el papado era una maquinaria obsoleta. Italia fue invadida, Roma saqueada y el Papa Pío VI puesto preso. Y él murió preso. Y entonces Clemente VII vivió en carne propia el fin del dominio papal. Entonces se alió con Francia para combatir a Carlos V. Y eso a este Clemente le costó a Roma ser invadida y al Papa agarrarlo preso y recuperar la libertad después de pagar un alto costo en dinero y en posesiones de la iglesia. Otro desastre fue la separación del rey Enrique VIII, quien fundara la iglesia anglicana. Ahora, dice la Biblia, una de sus cabezas yo la vi como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada y se maravilló la tierra en pos de la bestia. Así que mira, surgió, creció, fue herida, pero ahora viene la maravilla. Gracias al Tratado de Letrán entre Benito Mussolini, que fue el primer ministro de Italia, y el Papa Pío VI, en 1929, el Papa deja de ser prisionero en el Vaticano y el mismo Vaticano le recupera su calidad de Estado pontificio. Ahora lo reconoce como un Estado. Cuando Manuel Antonio Noriega, ¿oyeron hablar de ese señor? Un paisano mío, está allá preso en Panamá. Cuando este señor, los americanos lo fueron a sacar a Panamá, que los panameños la conocemos como la invasión de los gringos a Panamá. Manuel Antonio Noriega andaba huyendo, perseguido por los gringos. ¿A dónde se fue a refugiar? ¿Dónde se metió Manuel Antonio Noriega para huirle a los gringos? Se fue a la Iglesia Católica. Se metió en la Iglesia Católica. ¿Y por qué los gringos con todo su poderío no se metieron ahí en la iglesia y lo sacaron? Porque es un Estado, es un país. No puedes ir a sacar a alguien si está buscando refugio ahí. El Vaticano es un país, aunque ustedes no lo crean, es un país. Es un Estado pequeño. Y tiene autoridad religiosa y tiene autoridad civil. Y todos la respetan. ¿Qué te parece? ¿Sabes cómo sacaron a Noriega? ¿O no sabes? ¿Quieren saberlo? No oí, nada más unos cuantos quieren oír, todos acá no quieren. Bueno, pusieron música de rock and roll. Y el cuate no le gusta el rock and roll. Y se lo pusieron con bocinas, altoparlantes allá en esos helicópteros, una música de Elvis Presley sonando a todo dar. Le metieron volumen y lo volvieron loco, salió con las manos afuera. Me entrego, yo me rindo. Ahí mismo lo agarraron, lo esposaron y se lo trajeron para acá, para Estados Unidos. Allá estuvo por los lados de ¿cómo se llama esto ahí? Arriba, antes de la Florida, Georgia. Ahí estuvo preso, muchos años estuvo ahí. Después cuando terminó su condena, los gringos decían que eran 40 y pico de años que le iban a echar ahí. No duró ni 15, yo creo, ni 10. De ahí salió y entonces lo llevaron para Francia,
Allá en Francia, Francia lo sentenció a unos cuantos años más por también sinvergüenzuras que había hecho contra Francia. Y entonces acá lo está esperando Panamá. ¿Por qué? Porque lo criminal que era este hombre y lo sanguinario que fue, hizo cosas horribles. Hizo crímenes que yo mejor me abstengo de decirlo. El que quiera de preguntarme allá afuera, que yo le digo, pero aquí no lo digo, de lo horroroso que es. Pero ¿saben algo? Dios perdona porque ama. Y no importa cuán sanguinario sea la persona. Manasés en la Biblia, en el Antiguo Testamento, es el peor de todos los reyes de Judá. Manasés. Era, como dicen los boricuas, más malo que el agua yuca. Y el agua yuca ni los puercos le entran. Mira a ver si es mala. Y sin embargo, Dios perdonó a Manasés porque Manasés se humilló. Dicen por ahí, como dice Garibo, que Noriega fue bautizado en la iglesia adventista. A mí no me consta. Pero allá está en Panamá. Quizás cuando vaya a Panamá vaya a dar una vuelta por ahí a ver si me lo dejan ver para hablarle y preguntarle, bueno, ven acá, ¿de qué iglesia tú eres? Para preguntarle. Ahora mira, Hitler dijo, estoy personalmente convencido del gran poder y significado profundo de la cristiandad. Como católico, dijo Hitler, nunca me siento cómodo en una iglesia evangélica. Ese monstruo llamado Hitler, un loco, un tostado, un tipo que se le cruzaron los cables. Sí, un runcho, como dicen allá. Como católico nunca me siento cómodo en una iglesia evangélica. Y en lo que se refiere a los judíos, era un odio que le tenía a los judíos, estoy simplemente siguiendo la misma política que la iglesia católica ha adoptado por 1500 años, cuando ha considerado a los judíos como peligrosos. Sí, por 1500 años la iglesia católica anduvo persiguiendo y haciendo y matando y desbaratando. ¿Qué le parece? Y eso dicho por Hitler. No pongo la raza sobre la religión, pero veo el peligro en los representantes de esta raza para la iglesia y el Estado, y quizás estoy haciendo un gran favor a la cristiandad. Por esa razón, por esa declaración, cuando Benedicto XVI llegó a Tel Aviv y bajó del avión, ¿qué es lo primero que hace el Papa cuando sale del avión? ¿Y por qué besa la tierra? Porque la reclama como suya, Y si no se arrepiente, va a ser suya por 1000 años. ¿Entendieron? Entre 1914 y 1922, 25 naciones establecen relaciones diplomáticas con el Vaticano. Comienza el proceso de sanarse la herida, el resurgimiento del anticristo. Órale, ¿qué le parece? Y dice en 1958, cuando se terminó el pontificado de Pío XII, ya hay 50 naciones con sedes diplomáticas en el Vaticano. Para 1959, Juan XXIII convoca al Concilio Vaticano II, un concilio ecuménico donde se unen todas las iglesias, y en 1965 Juan Pablo VI es recibido en la sede de las Naciones Unidas como jefe de Estado. Y ya para 1979, Juan Pablo II visita por primera vez a los Estados Unidos, una nación de tradición protestante. ¿Qué le parece? Es decir, la Biblia habla de la unión, catolicismo, protestantismo y espiritismo, y están unidos, ya están bien enyugados, están bien enlazados. Así que, como adventista del séptimo día te hablo. Si eres adventista del séptimo día, ponte las pilas. Y póntelas ya, porque hace rato que estás roncando y Dios me mandó desde Puerto Rico a despertarte y a meterte un trompetazo en la oreja para que te despiertes. ¿Amén? Porque hace rato que tú tenías que estar despierto y estar tocando puertas y avisarle a la gente. Si la iglesia no cumple su compromiso que Dios le dio, la iglesia tiene una cuenta muy fea con Dios en el cielo. La iglesia fue establecida para que proclame el mensaje del Apocalipsis 14 del 6 al 12. ¿Amén? Y ese es el mensaje de este tiempo. Ahora dice que en 1986 sigue el proceso de sanamiento. El Papa visita la India, va siguiendo en las pisadas de Gandhi.
para 1986. Por primera vez en 1986, un papa visita una sinagoga judía y llama a los judíos los hermanos mayores. En 1989 viene Gorbachev. Mira, estos son datos que te estoy dando, porque cuando hablemos acerca de quién es el rey del sur, vas a entender esto. Si no tienes la base, no vas a entender lo que viene. Viene este presidente de la Unión Soviética, Mikhail Gorbachev, y manifiesta su interés de visitar al Papa. Y ahora aparece un nuevo orden mundial, que de eso andas oyendo por ella cada rato. Cayó el muro de Berlín. Con esa caída cae también el comunismo. Y viene también el fin de la Guerra Fría. Y viene la unión de toda Europa. ¿Acaso no tienen el euro ya? Y todos esos países manejan una sola moneda. Antes eran diferentes las monedas, pero ahora no. Ahora todos esos países de Europa manejan una sola moneda, el euro. ¿Ok? Estamos acercándonos a la venida de Cristo, ¿sí o no? ¿Viene o no viene? Amén, que claro que viene. Así que no te vayas tranquilo a dormir esta noche. Si tu vida no anda de derecha con los mandamientos de Dios ni con la palabra de Dios, pues ponte derecho antes que se te ponga más chueca la cosa. Dice la división del mundo árabe, ¿verdad? Ahora viene la unión de toda Europa, de todo Europa occidental y de la división del mundo árabe, los diálogos ecuménicos, etcétera, y vamos rumbo a un nuevo orden mundial. Ahí en el DVD ese que les tengo por ahí de los jesuitas habla clarito de que Bush padre dijo que nada más los Estados Unidos pueden establecer el orden mundial porque te reúne las condiciones para hacerlo. Eso lo dice Bush. Muy pronto vamos a ver al mundo unido en un gran movimiento para lograr la paz mundial, aún a costa de la libertad de pensamiento y de expresión de las mismas naciones. ¿Quiénes podrán ser los líderes de este nuevo orden mundial? La Biblia habla de la última gran alianza mundial que va a crear un nuevo orden mundial. Daniel 2 la describe como la alianza entre el hierro y el barro. Y Apocalipsis 13 habla de la alianza entre la bestia que sube de las aguas, que es el papado, y la bestia que sube de la tierra, que es Estados Unidos. ¿Hay dudas o está claro? ¿Le agradecemos a Dios? Muy bien. La bestia que sube de las aguas es un reino que cuenta con el apoyo de todas las naciones. ¿Qué rey de esta tierra es admirado por todos los pueblos? Es sin duda el papado, como lo vamos a ver a continuación. La bestia que sube de la tierra es un reino que surgió después que la herida mortal del papado fue sanada. Claro que sí. Si la herida fue en 1798, los Estados Unidos surgen un poquito antes, en 1776. ¿Ven qué cerquita está el asunto? Y entonces, llega a dominar la economía mundial. Prohíbe comprar y prohíbe vender. Los Estados Unidos van a prohibirte a ti comprar y vender. De nada te va a servir los billetes, los puedes tener por millones en el banco. Pero si no guardas el domingo, no te sirven para nada. Para nada te sirve ese dinero. Entonces, mis amados, esta noche te defines porque son 3 los mensajes de los 3 ángeles. Llegó la hora del juicio. Adoremos al Creador guardando el sábado, porque el sábado señala al Creador. Amén. El segundo ángel dice que cayó Babilonia, cayó la confusión doctrinaria del catolicismo y del protestantismo. ¿Cayó en qué? Cayó en las mareas del diablo y ahí está enredada, porque se apartó de un así dice Jehová. Se apartó de la palabra de Dios. Y el tercer mensaje del tercer ángel es: si alguno adora al papado o al protestantismo, que son los que defienden el domingo junto con el espiritismo, si alguno adora, dice, entonces ese va a recibir el castigo de Dios. O te pones de parte de Dios y tienes vida eterna, o te pones de parte del diablo y tienes muerte eterna. Blanco y negro. Tú decides. Ya yo decidí. Decidimos por el Señor Jesús. ¿Cuánto decidimos por Cristo? Hay que decidirse por Cristo. ¿Y Cristo es el Señor de cuál día? Del sábado. Él no es el Señor del domingo. Él no puso el domingo para adorar. Todos los días, alguien me dijo, todos los días son buenos. Le digo, sí, pero la Biblia no dice que a todos, que acuérdate de todos. Dice, acuérdate de uno en específico. Y ese es el séptimo. No dice, acuérdate del domingo y lunes y martes. No, dice, acuérdate del sábado para guardarlo, para respetarlo.
para hacer mi voluntad en mi día santo, dice el Señor. Eso es lo que nosotros tenemos que tener bien claro en la mente y bien cimentados en la palabra de Dios. Cristo es la roca de los siglos y ahí debemos poner nuestra fe. Por eso le dijo a Pedro, y a ti te digo, ¿verdad? Sobre esta roca, soy yo la roca, le dice Cristo a Pedro. Que para que lo interpretan de otra manera, dice que Pedro es el primer papa y que sobre él está fundada la iglesia. Bendito, qué pobre iglesia fundada en las vacilaciones de un hombre que negó a su maestro. En las vacilaciones de un hombre que después Pablo tuvo que decirle que era un hipócrita porque cuando venían los judíos, entonces estaba con los judíos, ignoraba a los gentiles. Y cuando se iban los judíos, entonces estaba metido acá con los gentiles. Eso no sirve, hermanos. Nosotros tenemos que aprender a hacer la misma cara por las dos, la misma moneda por las dos caras. Adventista el séptimo día por un lado y adventista el séptimo día por el otro. Amén. No andar con titubeos, ni andar con engaños. Tendré tiempo para decir algo, pastor. Fíjense ustedes que allá en el Perú, por aquí hay una hermana que es peruana. ¿Dónde está la mano de la hermana peruana? Aquí están, hay dos, válgame. Tenga cuidado, pastor, cómo va a hablar. Fíjense, allá en el Perú, en Lima, hace varios años, allá hace como más de 30 años pasó eso. Este pastor es un pastor peruano que trabajaba conmigo cuando yo trabajaba acá en Nueva York y allí en Massachusetts. Y él trabajaba por ahí por Connecticut, ahí estoy hablando de la costa este de los Estados Unidos. Y él se fue de vacaciones y regresó como a los 2 meses. Y le dije, ¿cómo te fue por allá, por tu tierra? Dice, brother, traigo una noticia que fíjate que todavía tengo los pelos parados. Digo, ¿y qué pasó? Dice, mira, ¿sabes algo? Fíjate, me contaron una historia y fui a la asociación y me la verificaron y me dijeron que sí, que había sido así. Llegaron una noche que era miércoles de oración, unos del Sendero Luminoso, ustedes que son peruanos, ¿conocen quiénes son? Guerrilleros. Y llegaron como 6 o 7 y 2 se pararon en la puerta con ametralladoras y otros entraron y se ubicaron dentro de la iglesia y 3 pasaron por el medio así y venían taconeando duro con esas botas para llamar la atención. Y habían bastante gente esa noche, pastor, ese miércoles por la noche, y venían caminando fuerte. Y el que estaba predicando era el pastor. Y los ancianos estaban sentados acá y los hermanos estaban ahí. Y él viene caminando por el centro y el pastor se cayó la boca para ver qué era lo que este quería. Pasó aquí así, llegó aquí. Y le dice, ¿usted es el pastor? Sí, pues ya terminó su sermón, ahora me toca a mí. Hágase para un lado. Y entonces le dice, mire pastor, esta noche le voy a demostrar quiénes son los verdaderos adventistas que usted tiene aquí en esta iglesia. Porque eso no comen cuento, eso van a lo que vinieron. Y luego le dicen al pastor y a la iglesia, nosotros pertenecemos a un movimiento que se llama Sendero Luminoso. Y en nuestro movimiento, cada individuo está dispuesto a morir por lo que cree. Y la pregunta para ustedes esta noche, dijo el guerrillero aquel, y para usted, pastor, y para sus oficiales que están acá arriba sentados, ¿están ustedes como adventistas dispuestos a morir por la fe adventista? Porque esta noche va a saber usted, pastor, quién es adventista y quién no es. Los que están dispuestos a morir por su fe adventista se me paran y se me ponen aquí de cara a esta pared. Y los que no están dispuestos a morir se me paran de la cara a la pared de allá a aquel lado. Y se dividió la iglesia y no hubo tiempo de que si Benito está casado y le va a preguntar a la mujer, ¿para qué rumbo vas? No. Ahí cada cual agarró su camino. Para allá y el pastor fue para allá y él no se puso a decirle a los ancianos, ¿ustedes para dónde van? Nada. Calladito todo el mundo fue allá a su lugar. Unos para allá y otros para acá. Con cara a la pared nadie podía virarse. Y ahí mismo se oyó el tableteo de las ametralladoras, eso es verídico. Eso pasó un miércoles en la noche en Lima, Perú. Masacraron un montón de adventistas. Cuando terminaron las balas de cantar, entonces este líder guerrillero dijo, pastor, voltéese. El pastor estaba dispuesto a morir. Mató a todos los que estaban dispuestos a no morir. Los que no querían morir, todos los mató. Y los que querían morir, los dejó vivos. Dice, ahora pueden voltearse y mire, eso que están ahí era basura lo que usted tenía. Se la limpié en la iglesia, ahora usted ya sabe con quién cuenta.
Hermanos, tenemos que estar claros esta noche si realmente eres un adventista firme y fiel, decidido a seguir adelante, venga lo que venga y pase lo que pase. Es muy fácil hablar cuando no hay persecución y no hay prueba y no hay dificultad. Es muy fácil. Pero cuando viene la prueba y la dificultad, ahí se sabe quién es quién. ¿Es así o no? Ahora bien, surge después de 1798 y prohíbe comprar y vender. ¿Quién puede ser ese país si no los Estados Unidos de Norteamérica? Y ahora mira, la unión comienza a fraguarse, es decir, a realizarse. ¿Entre quién? Entre los gringos y el Vaticano, porque el que está hablando ahí con el Papa, ¿quién tú crees que es? Ronald Reagan en 1982, que era presidente de Estados Unidos, fue al Vaticano y después de esa reunión vino el director de la CIA de los Estados Unidos, que se llama William Casey, que es un ferviente católico, y puso a disposición del papado toda la inteligencia militar necesaria para acabar con el comunismo en Polonia. ¿Qué te parece? Y Casey y el presidente Reagan estaban firmemente convencidos que había una tercera superpotencia en el mundo, en los 109 acres de la ciudad-estado del Vaticano, y que su monarca tenía todo el arsenal para desequilibrar la Guerra Fría. Eso lo sabía Casey, que era el presidente, era el director de la CIA, y Ronald Reagan. Desde ese momento se sella una alianza entre la Santa Sede y la administración de Reagan. El Papa fue el beneficiario de lo que los americanos muy cuidadosamente guardaban: los secretos de los agentes de inteligencia, los satélites, desde el espionaje electrónico hasta las discusiones de la Casa Blanca, el Departamento de Estado y la CIA. Eso te lo dice Reader Digest, que es las selecciones en inglés, ¿ok? Y el segmento se llama Tomado de su Santidad, que escribió Carl Bernstein y Marco Politi. Ahora bien, el nuevo orden mundial tiene un nuevo líder y cuenta con el apoyo de los Estados Unidos. El viernes 11 de septiembre de 1987, el Papa inició su segunda visita a los Estados Unidos y Reagan dijo: los protestantes, los judíos, los musulmanes, todos los norteamericanos le acompañan en respuesta al liderazgo moral que representa usted, su santidad. Oye eso. El papado es el único reino en este mundo capaz de unir a todos los credos y a todas las naciones, lo que en buen castellano se llama sincretismo religioso. Es la unión de las iglesias. Yo antes me preguntaba, ¿cómo van los gringos a obligar a los árabes que guardan el viernes y que no creen en el cristianismo? ¿Cómo van a obligar a los chinos, verdad, con su confucianismo? ¿Y cómo van a obligar a los de la India con su brahmanismo? ¿Y cómo van a obligar a esas grandes religiones del mundo? Ahí está la respuesta: el nuevo orden mundial. Y así ahora el Papa se asesoró y vino a asesorar a Yasser Arafat cuando vivía, el líder palestino, en su tratado de paz con Israel. Y el Papa solicitó en ese momento al mundo cooperar con el Islam. El jeque Mohammad Kabani, que era de sunita, y el otro que es chiita, Mohammad Shamseddin, y el jeque Mursel Nasr druso, esos máximos líderes de las facciones islámicas, le piden al Papa la intervención para la pacificación del Líbano. ¿Te estás fijando cómo va la tierra maravillándose detrás de la bestia? ¿Y cómo va creciendo? Y este cardenal Roger Echegaray, jefe de las celebraciones del 2000 y presidente del Concilio Pontificio para la Justicia y la Paz, declara que las sanciones económicas que se le pusieron a Irak son perversas. Y él está coordinando la visita en aquel entonces de Juan Pablo II a Irak, la patria de Saddam Hussein y del patriarca Abraham también. 30 de diciembre de 1993, Israel y el Vaticano firmaron un acuerdo de reconocimiento mutuo que puso fin a una historia llena de odio, de temor y de ignorancia. Y el monseñor Claudio Celi, subsecretario de Relaciones Exteriores del Vaticano, brindó con su homólogo Israel, Yossi Belin. En 1994, el 17 de marzo, los judíos se maravillan con el papado. Por primera vez en la historia, un primer ministro israelí visitó la Santa Sede, se fue al Vaticano. Isaac Rabin se entrevistó con Juan Pablo II en el marco del establecimiento de relaciones entre los dos estados, Israel y el Vaticano.
Rabin reconoció la influencia del papado en el proceso de paz en el Medio Oriente. Y es el acto cumbre de la alianza judeo-papal. Viene aquí por primera vez en la historia, un papa entró en una sinagoga, aprovechó la ocasión el papa a judíos y a católicos a colaborar con la paz de los profetas y de los sabios de Israel. Y el papa proclamó que los judíos son los hermanos preferidos y los hermanos mayores, y a su vez los judíos le pidieron al papa que reconociera a Israel como Estado. En 1989, ese mes de octubre, el arzobispo de Canterbury, Robert Runcie, máximo líder de la iglesia anglicana, aclamó la supremacía papal. Runcie animó a toda la cristiandad a aceptar el liderazgo espiritual del papa. ¿Se fija cómo va? La bestia va, que toda la tierra se va maravillando detrás de ella. Y ahora vienen los budistas y otros tantos se maravillan con el papado. Sriman Swaminatha, líder budista, y otros líderes maometanos, hinduistas, sikhs, jainos, se reunieron en el templo de Santo Tomás en la India para establecer un diálogo de religiones. Entre tanto, las multitudes no católicas vinieron a recibir la bendición de un darsán o santo. Y los Estados Unidos se unen al papado, los protestantes de los Estados Unidos. La mayor iglesia luterana de Estados Unidos, con 5.2 millones de fieles, el 20 de agosto de 1997 suspendió las condenas contra la iglesia católica y reconocen que están de acuerdo en lo que los separó hace 500 años. Para junio de 25 de 1998, el Congreso Mundial de Luteranos firmó una declaración en la que afirma que católicos y luteranos comparten el mismo concepto de la salvación. Esto pone fin a más de 500 años de divergencia. Y viene la revista Time y te dice que una de las más prestigiosas de aquí de Estados Unidos, te dice que al Papa lo declaran el hombre del año, a Juan Pablo II en 1994. Y el nuevo orden mundial y el papado, Malachi Martin, en su libro Las llaves de esta sangre, en la página 494, él asevera que Juan Pablo II insiste en que los hombres no tienen una esperanza firme de crear un sistema geopolítico viable, a menos que sea sobre la base del cristianismo católico romano. Ahora, las naciones en el mundo claman por la paz. Hoy, más que nunca, parece lograrse la paz mundial. Europa se ha unido en lo que se conoce Comunidad Europea y ha unificado la moneda. Las grandes potencias han formado el G7, con lo cual dominan la economía y la política mundial. El papado ha patrocinado un diálogo de religiones en el mundo. ¿Y qué va a pasar con los rebeldes que no participen de esta alianza por la paz? He aquí los dos grandes reinos que van a unificar la tierra. El Vaticano con su liderazgo espiritual y los Estados Unidos con su liderazgo político-económico. Y no se va a poder comprar, no se va a poder vender. Solo los que guarden el domingo y así adoran a la bestia, Estados Unidos y su imagen papal, no podrán ni comprar ni vender. Ya hay anticipos de esto. Cuba e Irak. Sanciones para las naciones que comercien con ellos. Sanciones para quienes no califiquen en el Congreso en su lucha contra las drogas, etc. ¿Y qué va a pasar entre en vigor las leyes religiosas? Cuando entren en vigor esas leyes religiosas, ¿qué va a pasar? Bueno, solamente hay un rey en la tierra que se iba a oponer a esa alianza. Y la Biblia lo identifica como el rey del sur. ¿Quién es ese rey del sur? Bueno, ese es el tema de mañana. Y si tú lo quieres saber, tienes que venir. Y si no vienes, te lo pierdes. ¿Cuánto le damos gracias a Dios? Bueno, yo estoy agradecido a Dios porque ustedes han estado respondiendo. Cada noche yo vengo aquí, después que ustedes se van, todo el mundo se va, yo vengo aquí. Y aquí estoy de rodillas, pidiéndole a Dios por cada uno de ustedes. Y yo sé que Dios escucha las oraciones y está haciendo cambios y está transformando vidas. Gente que quieren realmente obedecer al Señor. ¿Cuántos queremos obedecer al Señor?
¿Cuántos queremos pararnos, visitas y miembros que queremos obedecer al Señor? Muy bien, pastor, ¿usted quiere orar por estas almas que están aquí esta noche? Que quieren obedecer al Señor. Inclinemos el rostro para orar. Una vez más, nuestro Dios y nuestro Padre, te damos gracias en esta noche porque tu palabra ha sido expuesta de una manera clara y sencilla. Amén. Todos hemos podido entender. Gracias por la guía y la dirección de tu Santo Espíritu. Amén. Gracias. Ahora, Señor, nos toca hacer la decisión de parte de qué lado estaremos. Permite que podamos decidir de tu lado. Amén. Que nuestra decisión sea por Cristo y Amén. la verdad. Amén. Concédenos una vida victoriosa en Él. Amén. Guárdanos en perfecta paz. Ayúdanos a ser fieles Ayuda. hasta aquel día que vengas en las nubes o nos llames al descanso. Amén. En tus manos de amor nos encomendamos en esta noche. Pedimos tu bendición para cada hogar representado. Amén. Pedimos tu bendición para cada persona de manera individual. Amén. Acompáñanos al regresar a nuestros hogares. Amén. Y tráenos el día de mañana para seguir escuchando el Rey del Sur. Amén. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Una feliz noche, tenga la bondad de tomar asiento. El Praise Team pasa.